¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datix. Soy su anfitrión, Martín, y como siempre estamos aquí para desglosar las últimas tendencias del mundo de la tecnología y los datos. Hoy me acompaña mi colega, Sofía, nuestra especialista en plataformas de datos e inteligencia artificial. Sofía, ¿cómo estás? Hola Martín, muy bien, lista para la charla de hoy, que además es un tema que me apasiona bastante. Excelente, porque hoy vamos a hablar de algo que suena como el trío dinámico de la tecnología: Azure, Power Platform y el más reciente Microsoft Fabric. La promesa es grande: unificar datos, automatizar procesos y analizar todo de una forma integrada. Suena complejo, pero la idea es desmitificarlo un poco. Totalmente. Y fíjate que aunque suenen como tres mundos separados, la magia está precisamente en cómo se integran de forma nativa. Piensa en ello como una cadena de montaje de datos, donde cada pieza encaja perfectamente con la siguiente. Me gusta esa analogía de la cadena de montaje. Entonces, para empezar por el principio de esa cadena, ¿cuál sería el rol de Azure en todo esto? Azure es la base, el cimiento sobre el que construimos todo. Es donde residen los datos en su origen. Podemos estar hablando de bases de datos tradicionales como Azure SQL, datos de aplicaciones o incluso flujos de información en tiempo real que vienen, por ejemplo, de sensores de Internet de las Cosas a través de Azure IoT Hub. Perfecto. Entonces, Azure es como el gran almacén de materia prima. Tenemos datos de todo tipo y de todas partes guardados ahí. Exacto. Pero tener la materia prima no es suficiente, ¿cierto? Necesitas procesarla y darle sentido. Y aquí es donde entra la primera gran integración con Microsoft Fabric. Ajá, y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué es Fabric exactamente y cómo se conecta con esa materia prima que está en Azure? Microsoft Fabric es, en esencia, una plataforma de análisis todo en uno. Imagina que antes, para analizar datos, tenías que sacar tu materia prima de Azure y llevarla a diferentes talleres. Un taller para la ingeniería de datos, otro para la ciencia de datos, otro para la visualización. Eran herramientas separadas, y mover los datos entre ellas era costoso y creaba copias por todos lados. Claro, el famoso se pierde en la traducción, o en este caso, en la transferencia. Exactamente. Fabric soluciona eso con un concepto clave que en Datix nos encanta. One Lake. Es un único lago de datos para toda la organización. En lugar de mover los datos desde Azure, Fabric puede acceder a ellos directamente a través de accesos o centralizarlos sin crear múltiples copias. La ingeniería, el análisis con inteligencia artificial y la visualización con Power BI, todo ocurre sobre esa única copia de datos en One Lake. Entiendo. O sea que One Lake es como tener un sistema de canales que lleva el agua del embalse de Azure a todas las turbinas de Fabric sin desperdiciar una gota. ¡Qué buena analogía, Martín! Sí, es justo eso. Se centraliza la gobernanza y la seguridad y todo se vuelve más eficiente. Desde la experiencia que tenemos en Datix, este es uno de los mayores dolores de cabeza que resolvemos para las empresas: el desorden de datos duplicados por todas partes. Súper interesante. Pongámoslo en un caso práctico. Mencionaste el Internet de las Cosas. ¿Cómo se vería este flujo completo? Imagina una empresa de logística que tiene sensores de temperatura en sus camiones refrigerados. Esos sensores envían datos constantemente a Azure IoT Hub. Eso es Azure, nuestra base. Perfecto. El dato crudo, temperatura, ubicación, hora. Correcto. Ahora, con Fabric, usamos una herramienta interna llamada Data Factory para tomar ese flujo de datos de Azure y depositarlo de forma estructurada en nuestro lago de datos, en One Lake. Una vez allí, podemos usar un notebook de Data Science dentro del mismo Fabric para analizar patrones, quizás detectar si una unidad de refrigeración está empezando a fallar porque su temperatura fluctúa más de lo normal. Bacanísimo. Y todo eso sin salir de la misma plataforma. Todo en Fabric. Y aquí viene el siguiente eslabón, la acción. El análisis es genial, pero no sirve de mucho si se queda en un reporte que nadie ve a tiempo. Aquí es donde entra la Power Platform, me imagino. Claro, digamos que nuestro modelo en Fabric detecta una anomalía. La temperatura de un camión ha subido peligrosamente. Fabric tiene una función llamada Data Activator, que está monitoreando esto en tiempo real. En el instante en que se cumple la condición de temperatura muy alta, puede disparar una acción. ¿Y esa acción es qué? Aquí es donde brilla Power Automate, una de las herramientas de la Power Platform.
El Data Activator de Fabric le dice a Power Automate, alerta, y automáticamente se ejecuta un flujo de trabajo que hemos diseñado. ¿Qué podría ser ese flujo? Pues varias cosas a la vez. Podría enviar una notificación urgente por Microsoft Teams, crear una orden de trabajo de alta prioridad en un ERP o sistema de gestión de mantenimiento para que un técnico revise el camión en la siguiente parada, y hasta enviar un email al cliente avisando de un posible retraso, todo de forma automática, en segundos. ¡Qué bien! Eso es pasar del dato a la decisión y a la acción de forma casi instantánea. Y me falta la otra pieza de Power Platform, las Power Apps. El broche de oro. Siguiendo el ejemplo, el jefe de logística recibe la alerta en Teams. Podría abrir una Power App en su celular, una aplicación de bajo código que en Datix creamos para visualizar justo lo que necesita. Esta app le mostraría un mapa con la ubicación del camión, los datos de temperatura en tiempo real directamente desde OneLake en Fabric y el estado de la orden de trabajo que se acaba de crear. Increíble. Y ese jefe de logística no necesita saber de bases de datos ni de modelos de inteligencia artificial, solo usa una app sencilla. Ese es el objetivo, democratizar el uso de los datos. La Power App se convierte en la ventana a toda esa inteligencia que generamos en Fabric, que a su vez se alimenta de los datos de Azure. Es la solución de extremo a extremo, desde el sensor en el camión hasta la decisión en la mano del gerente. Fíjese que al explicarlo así con ese ejemplo, todo el ecosistema cobra mucho sentido. No son tres productos aislados, sino un solo gran proceso. Totalmente. Y lo poderoso es que es escalable y seguro. En Datix siempre buscamos soluciones que no solo resuelvan un problema puntual, sino que sienten las bases para la innovación futura. Esta integración permite a las empresas empezar con un caso de uso y luego expandirse, creando más aplicaciones, automatizando más procesos, siempre sobre la misma base de datos unificada y gobernada. Se rompen los hilos entre el equipo de tecnologías de la información que gestiona Azure, los analistas de datos que viven en Fabric y los usuarios de negocio que usan las Power Apps. Exacto. Todos colaboran sobre la misma fuente de la verdad. Esa es nuestra recomendación en Datix. Empezar por construir esa fuente única de la verdad. La tecnología ya está aquí para conectarlo todo. Pues Sofía, creo que ha quedado clarísimo. La verdad es que ver cómo estas tres plataformas se entrelazan para crear una solución tan completa y automatizada es impresionante. Ya no es solo almacenar datos o visualizarlos, es hacer que los datos trabajen para la empresa de forma proactiva. Así es, Martín. Se trata de eficiencia operativa y de impulsar la innovación a una velocidad que antes era impensable. Totalmente de acuerdo. Sofía, muchísimas gracias por desglosar un tema tan complejo de una manera tan clara y con ejemplos tan prácticos. Un placer, Martín. Siempre feliz de charlar de estos temas. Y a todos ustedes que nos escucharon, gracias por acompañarnos. Esto fue el podcast de Datix. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando cómo la tecnología y los datos están transformando nuestro mundo. Hasta la próxima.